Bueno, vamos a ver hoy el cuento El almohadón de plumas de Horacio Quiroga, publicado en el libro Cuentos de amor, locura y muerte del año 1917. Vamos a centrarnos en el contraste que hay entre los personajes, entre Jordán y Alicia, cómo se crea una atmósfera que parecería de cuento maravilloso, y cómo se crea también un misterio sobre el tema del almohadón, que aunque sin nombrarlo demasiado, ya al aparecer en el título crea una intriga en el lector, y cómo se resuelve esa intriga en el final, dando vuelta esta atmósfera de cuento maravilloso. Entonces lo primero que marcamos es obviamente el almohadón. El título ya nos indica que hay algo con este almohadón de plumas, ¿no? Algo va a pasar con el almohadón, todavía no sabemos nada, pero lo vamos a tener presente. ¿Por qué lo marcamos? Porque vamos a ver que en el transcurso del relato el almohadón casi no aparece o no se nombra, entonces eso va creando, con lo que va ocurriendo, va creando una intriga en el lector de saber qué pasa con ese almohadón y qué relación tiene con los sucesos que se van narrando. El cuento empieza así: su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Lo quería mucho, sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento cuando, volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente sin darlo a conocer. Durante 3 meses, se habían casado en abril, vivieron una dicha especial. Sin duda hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura, pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. Bueno, en estos 2 párrafos de inicio ya marcamos el contraste entre los 2 personajes. El escalofrío, ¿no? En la primera oración se habla de escalofrío, de una luna de miel que fue un largo escalofrío. El tema del frío y de lo estático, lo duro, ¿no? Heló, todas estas palabras, estremecimiento. Ella siente este estremecimiento continuamente ante la frialdad del marido, ¿no? Mudo, él no habla, él la ama pero no lo da a conocer, es severo, rígido, impasible. Todo esto caracteriza al personaje masculino, a Jordán, ¿no? Ella espera otra cosa. Ella, rubia, angelical y tímida, soñadas niñerías de novia, ¿no es cierto? Es un personaje como típico de los cuentos de hadas, del cuento maravilloso, ¿no? La chica inocente que sueña, idealiza la relación, ¿no es cierto? Expansiva e incauta ternura. Toda esta ternura, este carácter angelical, todo esto va a ser contrarrestado por el carácter rígido de Jordán. Esto es lo primero que vemos, ¿no? La casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos. Acá empieza ya también la casa a aparecer como un actor también, como un personaje dentro de la trama, y vemos que forman como un núcleo, ¿no? La casa y Jordán tienen el mismo carácter, este carácter de frialdad. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol,
producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. Tenemos entonces, siguen esta forma de caracterizar también a la casa, igual que a Jordán, ¿no? Siguen los estremecimientos de Alicia ante la blancura, esta vez ante la casa, ante la blancura, lo silencioso, el mármol, ¿no es cierto? Lo que decíamos de esto, de lo estático, lo rígido, lo duro, todo lo que caracterizaba a Jordán ahora también caracteriza a la casa y le produce la misma sensación a Alicia. Glacial, desapacible frío, el abandono. Y toda esta descripción, dice, producía una otoñal impresión de palacio encantado. Y acá aparece la idea de lo encantado, ¿no? de lo maravilloso que decíamos, el cuento maravilloso. Y el personaje femenino, Alicia, el nombre también nos remite a lo que es el cuento, ¿no? El cuento maravilloso por Alicia, el personaje de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños, y aún vivía dormida en la casa hostil sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. Entonces acá tenemos el extraño nido de amor, esta casa helada, fría, silenciosa, igual a Jordán, al marido, frío, silencioso, duro, rígido, ¿no? La casa, todo esto se convierte en extraño, ¿no? Ahí se está planteando un misterio, hay algo extraño en todo esto. Se habla de influjo primero, ¿no? La casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos. Ahí se va creando la atmósfera de esto que decimos de esta atmósfera de maravilloso o de extraño, ¿no? De suceso extraño. Y además dice, no obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños, es decir, ella está abandonándose a esta casa hostil, es decir, ella tenía esos sueños que decía al principio, de soñadas niñerías de novia, ¿no? Ella esperaba otra cosa, obviamente, del casamiento, de la vida matrimonial, y toda esta frialdad está haciendo que ella se termina abandonando, ¿no? Estaba bajando la guardia de alguna manera. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin, una tarde pudo salir al jardín apoyada en el brazo de él. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto Jordán, con honda ternura, le pasó la mano por la cabeza, y Alicia rompió enseguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente, todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego los sollozos fueron retardándose, y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni decir palabra. Entonces acá aparece la cuestión de la cabeza, ¿no? Ella rompe en llanto cuando él intenta pasarle la mano por la cabeza. Acá hay dos posibles lecturas, ¿no? Porque empieza el tema de la intriga sobre qué le pasa en la cabeza. Recordemos que siempre tenemos en la mente algo que todavía en el relato no apareció, que es el almohadón, ¿no? El almohadón es la intriga primera. Lo primero que uno quiere cuando empieza a leer un texto es resolver el título,
¿no es cierto? El título es una entrada al texto y todavía ese almohadón no apareció. Entonces, intuitivamente el lector va buscando indicios de ese título, de qué quiere decir ese título y por qué se titula de esa manera el cuento. Es decir, el título lo prepara uno para buscar ciertas cosas, ciertos indicios en el texto. A veces el título es explícito, aparece directamente desde el principio. Supongamos que el cuento, en vez de llamarse El almohadón de plumas, se llamara El casamiento de Alicia y Jordán. Entonces ya desde el principio entendemos que la historia que se está contando se corresponde con el título, porque ¿cómo arranca la historia? Bueno, con la luna de miel de Alicia y Jordán, ¿no es cierto? Y nos empieza a contar toda la relación, cómo se va dando la relación entre los dos, pero del almohadón no se dice nada. Entonces, hacer el título del almohadón y no nombrarse en ningún momento nada que tenga que ver con el almohadón crea una intriga, porque uno está esperando. Y cuando aparece esto de la mano por la cabeza, es ya un indicio de que pasa algo, ¿no? La relación entre la cabeza y el almohadón. Pero al mismo tiempo vemos que cuando aparece un gesto de ternura, ¿no? Dice, de pronto, Jordán, con honda ternura. Esto también tendríamos que marcarlo, con honda ternura, le pasó la mano por la cabeza. Es algo insólito en cuanto a todo lo que venimos viendo de Jordán, ¿no? Toda esa frialdad, no dice la ama, pero no se lo demuestra. Cuando aparece el gesto de ternura, Alicia rompe enseguida en sollozos. Pareciera que ya es tarde, ¿no es cierto? Alicia fue capturada por esa frialdad, y fue rendida. Ella se rindió ante la frialdad no solo de Jordán, sino de la casa. Es decir, ya pareciera que el intento de rescatar a Alicia de esa frialdad en la que cayó ya no puede ser posible. ¿Por qué? Porque ella rompe en sollozos y se echa en los brazos de él, pero pareciera como rechazar ese gesto de ternura, ¿no? Sigue llorando, es decir, él no logra consolarla con ese gesto, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia, dice, ¿no? Ella parece que no puede ser rescatada de esa frialdad en la que cayó. Y tenemos el primer indicio de la cuestión del almohadón. Seguimos. Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absolutos. No sé, le dijo a Jordán en la puerta de calle, con la voz todavía baja, tiene una gran debilidad que no me explico. Y sin vómitos, nada. Si mañana se despierta como hoy, llámeme enseguida. Acá se sigue alimentando esta atmósfera de cuento maravilloso, ¿no? O de suceso extraño sería, ¿no? Este suceso extraño que la ciencia, representada por el médico, no lo puede explicar, ¿no? El médico no se explica qué es lo que le pasa a Alicia. Entonces se va alimentando esta idea de que Alicia, el influjo de la casa, este almohadón que todavía no sabemos qué es, qué relación tiene con la cabeza que ella no se deja tocar, se va alimentando esta atmósfera maravillosa. Al otro día Alicia seguía peor, hubo consulta. Constatóse una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasábanse horas sin oír el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía casi en la sala, también con toda la luz encendida. Paseábase sin cesar de un extremo a otro, con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos.
A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, mirando a su mujer cada vez que caminaba en su dirección. Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche se quedó de repente mirando fijamente. Al rato abrió la boca para gritar y sus narices y labios se perlaron de sudor. «Jordán, Jordán», clamó, rígida de espantos, sin dejar de mirar la alfombra. Jordán corrió al dormitorio y al verlo aparecer, Alicia dio un alarido de horror. «Soy yo, Alicia, soy yo». Alicia lo miró con extravío, miró la alfombra, volvió a mirarlo y después de largo rato de estupefacta confrontación se serenó. Sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido, acariciándola temblando. Entre sus alucinaciones más porfiadas hubo un antropoide apoyado en la alfombra sobre los dedos, que tenía fijos en ella los ojos. Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta Alicia yacía en estupor mientras ellos la pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte. La observaron largo rato en silencio y siguieron al comedor. Se encogió de hombros desalentado su médico. «Es un caso serio. Poco hay que hacer». «Solo eso me faltaba», resopló Jordán y tamborileó bruscamente sobre la mesa. Entonces tenemos a Alicia, que padece una rara enfermedad. Vimos cómo se relataba el influjo de la casa sobre ella, los escalofríos que ella ya venía sintiendo desde el comienzo, ¿no? Desde la luna de miel. Decía, fue estos estremecimientos, ¿no? La luna de miel fue un largo escalofrío, estos estremecimientos que sentía ante la frialdad de Jordán y ante esa atmósfera de la casa también fría. Estos estremecimientos que los podemos relacionar con la fiebre, ¿no? Los estremecimientos que se sienten en los accesos de fiebre, las alucinaciones también, es decir, todo relacionado con la enfermedad, pero esta enfermedad que la ciencia no puede comprender, no puede resolver. Entonces, todo esto adornado, digamos, acompañado con estos toques de lo que es el típico cuento maravilloso, ¿no? Lo de el palacio encantado, esta figura casi poética de Alicia, ¿no? Angelical, tierna, que sucumbe ante este poder maléfico que la está consumiendo. Todo nos lleva a pensar que hay algo, este fenómeno extraño parece de tinte maravilloso, o al menos extraño o extraordinario, fuera de lo natural, ¿no? Porque la ciencia no lo puede resolver, entonces es un hecho que pareciera sobrenatural. Continúa la frialdad de Jordán, ¿no? Dice, solo esto me faltaba. No es capaz de sensibilizarse ante la muerte o la inminente muerte de su mujer y el desasosiego de los médicos. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas olas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con 1.000.000 de kilos encima. Desde el tercer día ese hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aun que le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaron en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Y entonces acá aparece por primera vez el almohadón, después de un largo relato, ¿no?
y se va incrementando, va siendo cada vez más vertiginosa la necesidad de resolver el misterio para el lector, ¿no? Porque acá ya aparece el almohadón y nosotros sabemos que él es el almohadón, lo supimos desde el principio que el almohadón es el protagonista del cuento. ¿Por qué? Porque está en el título. Si no estuvieras, el cuento sería completamente diferente, porque no existiría esa intriga que tenemos desde el primer momento. Cuando aparece acá el almohadón, lo pasaríamos de largo, desapercibido, porque no lo tendríamos como un elemento especial. Pero como está en el título, siempre estuvimos esperando que apareciera el almohadón, porque está en el título, sabemos que es importante. Y lo que se vino relatando, y acá algunos indicios que dicen agravado de tarde, durante el día no avanzaba, es decir, cuando ella estaba levantada no avanzaba la enfermedad, cada mañana amanecía lívida, es decir, la enfermedad actuaba de noche, por lo tanto inmediatamente pensamos en el almohadón, únicamente de noche parecía que fuera la vida en nuevas olas de sangre, y finalmente casi que se devela, porque todavía no sabemos por qué este almohadón tiene este influjo sobre Alicia. Apenas podía mover la cabeza, es otro indicio de que algo pasa con ese almohadón, que parece tenerla atrapada. No quiso que le tocaran la cama, ni aun que le arreglaran el almohadón. Es decir, esto es clave porque vemos que ella estaba abandonada a este objeto maravilloso, podríamos decir, este objeto extraño o sobrenatural, ¿no? Que la tiene atrapada. Pero ella, no, este objeto tiene el mismo efecto que tuvo primero Jordán y después la casa, ahora el almohadón. ¿Cuál es? Que es un objeto que la tiene atrapada, ¿no? Ella vimos que lo ama a Jordán, pero ella no está cumpliendo sus deseos matrimoniales, no es lo que ella esperaba, evidentemente. Sin embargo, ella se abandona a Jordán. Es un personaje completamente pasivo, también típico de los cuentos de hadas o los cuentos maravillosos, donde este personaje femenino se deja llevar por las situaciones, ¿no? Y se abandona. Y también es típico de los cuentos de Poe, por ejemplo, el personaje femenino que se deja arrastrar por la fatalidad. Aquí la fatalidad está representada primero por Jordán, después por la casa y ahora por el almohadón. Y Alicia se abandona, es decir, es atrapada, pero no se resiste, no trata de escapar de eso. Recordemos el suceso de la caricia de Jordán, ¿no? Que parecía estar mostrando un atisbo, digamos, de ternura, y ella en ese momento no hace más que largarse a llorar, ¿no? Perdió luego el conocimiento. Los 2 días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el rumor ahogado de los eternos pasos de Jordán. Murió por fin. La sirvienta, que entró después a deshacer la cama, sola ya, miró un rato extrañada el almohadón. «Señor», llamó a Jordán en voz baja, «en el almohadón hay manchas que parecen de sangre». Jordán se acercó rápidamente y se dobló a su vez. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras. «Parecen picaduras», murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. «Levántelo a la luz», le dijo Jordán. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer, y se quedó mirando a aquel, lívida y temblando. Sin saber por qué, Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. «¿Qué hay?», murmuró con la voz ronca. «Pesa mucho», articuló la sirvienta, sin dejar de temblar. Jordán lo levantó. Pesaba extraordinariamente. Salieron con él. Y sobre la mesa del comedor Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron, y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos.
Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Y acá, bueno, se descubre el misterio del almohadón y vemos que hay un giro inesperado, ¿no? Porque todo esto que decíamos de este hecho sobrenatural, de golpe cobra otro cariz, ¿no? Y es desprevenido porque al lector se lo fue preparando para otra cosa, ¿no? Con todo esto que decíamos de lo sobrenatural. Parecía que este almohadón tenía algo mágico. Sin embargo, no, se descubre algo que escondía ese almohadón, que es completamente inesperado. Y acá se da la explicación de cómo se dio este influjo, lo que teníamos como influjo mágico, que en realidad era algo, un hecho material, ¿no? Un hecho natural, porque hay un animal que estaba dentro del almohadón que estuvo noche a noche succionando la sangre de Alicia. Entonces dice: noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa, mejor dicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón había impedido sin duda su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En 5 días, en 5 noches, había vaciado a Alicia. Y entonces vemos acá, primero que dice desde que Alicia había caído en cama, es decir, Alicia ya cayó en cama antes de ser atacada por el bicho, ¿no? Por este parásito. Es decir, la agonía de Alicia, o la enfermedad de Alicia, empieza antes, que es ya desde la luna de miel. Por eso se empieza a contar desde ese momento, ¿no es cierto? El mal de Alicia empieza desde la luna de miel. Y hay una continuidad en distintos, podemos llamar objetos, ¿no? Entre primero el personaje de Jordán, después la casa y después el almohadón que se descubre que encierra a este monstruo. En la continuidad es que todos estos elementos son los que van haciendo caer a Alicia, ¿no? Esa frialdad de Jordán, la frialdad de la casa, que es una hostilidad también, ¿no? Porque Alicia se va viendo caer o destruir sus sueños, ¿no? Su idealización. Es como esto que decía del palacio encantado, es como si fuera en realidad lo contrario del palacio encantado, ¿no? Un palacio encantado pero del terror, porque Alicia no puede luchar contra él, se abandona a él. Y el tema de la pérdida de la sangre también es esa flaqueza, ¿no? Ante este horror que le ocurre, ¿no? Todo, cuando ella va perdiendo las fuerzas porque va perdiendo la sangre, se va abandonando cada vez más, porque al perder la sangre pierde las fuerzas, y entonces ese enemigo, esa entidad, podemos decir, que está representada por Jordán, por la casa y por el almohadón también, se van sobredimensionando, se van haciendo, ese poder se va haciendo cada vez más grande a medida que ella va perdiendo la fuerza porque va perdiendo la sangre. Y hay un simbolismo en la frialdad de Jordán y que está representado también en la casa, que se materializa en el bicho, ¿no es cierto? Esta ida en sangre de Alicia, que está simbólicamente en la relación con su marido, en decíamos, ese contraste entre los dos personajes, se materializa en el monstruo que está en el almohadón. Entonces deja de ser simbólica para ser real. El monstruo entonces está simbolizando también al marido.
el marido de alguna manera la fue preparando para este final. Era inevitable que desde el principio esta relación terminara de esta manera. Por eso también el abandono de Alicia. Pareciera que no tiene escapatoria. Y se reserva el narrador para el último párrafo dar una explicación del fenómeno de este monstruo, que rompe completamente con todo, termina de romper con esta atmósfera de lo sobrenatural, ¿no? Y esto hace que generar un terror extra en la lectura. Vemos lo que dice: estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable, y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma. Entonces vemos que la historia de Alicia termina, ¿no? En este párrafo: en 5 días, en 5 noches había vaciado a Alicia. Ahí concluye la historia de Alicia. Pero el narrador sigue un poco más para dar una explicación del fenómeno, y entonces ya abandonada la historia de Alicia, que pareciera ahora nos parece como una anticipación simplemente para contarnos esto que nos va a contar ahora, que ya es, como decíamos, termina de romper con toda esta atmósfera de lo sobrenatural y nos pone en la realidad que vive el lector, porque esto que está contando no ocurre en la realidad de la ficción que está contando, sino en la realidad que el narrador y el lector comparten, ¿no es cierto? Esto lo da, no es una suposición, sino que lo afirma, ¿no es cierto? Estos parásitos diminutos llegan a adquirir ciertas condiciones, proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable, es decir, todos los datos que nos está dando para decirnos: esto que le ocurrió a Alicia le puede ocurrir a usted, lector, le puede ocurrir a cualquiera. Es decir, es algo plausible, es algo que puede ocurrir. No es raro hallarlos en los almohadones de pluma. Y esa última frase es también como un poner los pies en la tierra de golpe, de sacarnos de toda esa sensación de hecho sobrenatural que primero se rompió con la aparición del monstruo, ¿no es cierto? Y ahora con la explicación de que ese monstruo en realidad existe y que se nos puede aparecer a cualquiera en cualquier momento. No hubiese tenido el mismo efecto este último párrafo si desde el principio se hubiese contado la historia desde una visión más materialista, ¿no? O más científica, sino que se nos preparó con toda esa atmósfera de cuento sobrenatural o de cuento maravilloso. Esperábamos nosotros como lectores una resolución de esas características, ¿no? Este almohadón mágico que de alguna manera estaba encantando a Alicia, la estaba consumiendo de una manera mágica, se rompe de golpe con la aparición del monstruo, y después, con la explicación del narrador, aparece como completamente real y plausible el hecho de que haya se pueda hallar este monstruo en un almohadón de plumas.